Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta edición extraordinaria del coloquio Ciencia y Sociedad, organizado por el CONCITEC, y que está dedicado al tema COVID-19, ciencia, participación social, políticas públicas. Esta tarde estamos dando inicio a la mesa número 4 de este ciclo, la que estará destinada a tratar el tema alimentación familiar a partir de la pandemia. Como saben, este tema, al igual que todos los demás tratados hasta el momento, son sumamente prioritarios en esta escena de la emergencia nacional. Desde el primer momento de las disposiciones nacionales para enfrentar la pandemia, se dispuso asegurar el suministro de alimentos a la población confinada, manteniendo entre las pocas actividades permitidas el funcionamiento de los mercados y centros de abastecimiento de alimentos. Sin embargo, otros factores, como la paralización de muchas actividades económicas, la informalidad de nuestra PEA, así como la vulnerabilidad económica de un gran porcentaje de nuestra población y, por supuesto, la misma expansión de la pandemia, vienen propiciando un impacto enorme en el proceso de producción, distribución y acceso a los alimentos, y un impacto significativo en los ingresos de los productores agropecuarios, que, por cierto, proviene en su gran mayoría de una agricultura familiar. ¿Cuál es la magnitud de este impacto? ¿Cómo aseguramos la alimentación a las familias de más vulnerabilidad durante y después de esta pandemia? Para escuchar sus reflexiones y propuestas, hemos invitado a 3 especialistas en el tema, los mismos que paso a presentar a continuación en orden de intervención. No sin antes recordarles que la dinámica de la mesa es ofrecerles una primera ronda de intervenciones hasta por 8 minutos, una segunda de 5 minutos y luego pasaremos a una ronda de preguntas, donde también recogeremos las interrogantes que nos alcance el público que nos acompaña desde el Facebook del CONCITEC esta tarde. La primera panelista en intervenir será Ana María Acevedo. Ella es socióloga y magíster en políticas sociales por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Posee estudios de gestión de riesgo realizados en el Instituto Sirius de la Universidad de Stuttgart en Alemania. Cuenta con más de 25 años de experiencia en proyectos de seguridad alimentaria y nutricional en ámbito urbano y rural. Es además consultora del Punto Focal Peruano de la FAO, del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, de Oxfam, de ICO, del Banco Mundial, entre otras instituciones. También Ana María Acevedo es miembro del Consejo Directivo de la ONG Horizontes en Medio Ambiente y Salud y actualmente ejerce como directora ejecutiva. Entonces, señora Acevedo, le damos los primeros 8 minutos para su intervención. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Justamente en estos momentos me imagino que a partir de esta emergencia sanitaria, todas las familias deben estar con múltiples situaciones de cómo efectivamente mantener una alimentación adecuada. Y esta alimentación adecuada en términos, digamos, de lo que es el concepto de seguridad alimentaria, tiene que ver en primer lugar con la existencia de alimentos. O sea, ¿existen los alimentos suficientes? En nuestro país sí existen los alimentos suficientes porque se ha asegurado el suministro de alimentos. Pero tendríamos que reflexionar también si esta producción de alimentos, por ejemplo, nacional, se puede, digamos, mejorar, mantener y sostener después de la pandemia, a partir precisamente de esta situación en la cual ha habido, digamos, un gran desempleo, no solamente urbano, sino también rural, y mucha población vulnerable está expuesta, digamos, a la inseguridad alimentaria, que es precisamente el hecho de que no necesariamente se cuenta, digamos, con una alimentación permanente, regular, como tenían antes de la pandemia, y ahora la situación ha cambiado. Entonces, respecto, digamos, a la producción de alimentos, a la disponibilidad de alimentos que sí tenemos en estos momentos, porque la cadena de suministros no se ha cortado, digamos, no se ha interrumpido, pero tendríamos que reflexionar qué pasa con la agricultura familiar, que es la que produce la mayor cantidad de alimentos que consumimos. Casi el 86% de los alimentos que consumimos provienen de más de 3 millones de agricultores familiares en el país, y ellos son precisamente los que tienen mayores niveles de vulnerabilidad por una situación de mayor pobreza, de menores ingresos. También los alimentos provienen de
de los alimentos que importamos, ¿no? Cuando la demanda es mayor y no producimos los suficientes alimentos para satisfacer las necesidades de la población. Importamos, por ejemplo, y seguramente todo el mundo lo sabe, ¿no? Más del 90% del trigo que consumimos es importado, más del 74% del aceite, igual también del maíz amarillo duro, que es el pollo, ¿no? El pollo casi es, digamos, la carne privilegiada en todos los hogares peruanos, ¿no? Y entonces estos están fuertemente vinculados a insumos que se importan. Entonces tenemos una dependencia alimentaria importante, pero miren que también importamos azúcar, leche, arroz incluso, y hasta últimamente algo de papa. Entonces hay muchos alimentos importados que son parte de la canasta básica familiar. Entonces, en este estado de situación en el cual hay volatilidad de precios, en fin, ¿no? De todas maneras los mercados han seguido funcionando, que es lo que, digamos, los canales de importación, exportación y la cadena de suministro no se ha parado, pero tenemos alimentos que importamos que son prácticamente parte de la canasta alimentaria, y que es importante también en esta situación aprovechar la oportunidad de revisar las políticas de seguridad alimentaria en el país, ¿no? Si es que efectivamente queremos mantener y sostener una alimentación adecuada, suficiente, con alimentos inocuos y nutritivos, tenemos que pensar también cuál es la oferta de alimentos que estamos dando a la población y que no generemos tanta dependencia, porque en el mercado internacional de alimentos hay, digamos, muchas fluctuaciones en los precios también. En el suministro, como les decía, no hay mayores dificultades. Sin embargo, ¿cuál es el principal problema de la población en general? Es el acceso a los alimentos. De acuerdo a los conceptos de seguridad alimentaria, toda persona debe tener acceso a alimentos sanos inocuos y nutritivos, y este acceso tiene dos componentes claves. Uno es el acceso físico y el otro el acceso económico. Cuando hablamos del acceso físico nos estamos refiriendo a los mercados. Los mercados no solamente del mercado de la esquina, el mercado del barrio, sino también, como digo, el mercado internacional y el mercado nacional. El funcionamiento de los mercados, digamos, puede ser interrumpido por este tipo de pandemias o de cualquier otra emergencia, porque, por ejemplo, el transporte no funciona igual que antes, en fin, o sea, porque precisamente muchos de los trabajadores han tenido que estar en cuarentena y puede ser que tengamos algunas dificultades ahí. Y lo hemos visto en algún momento tal vez porque lo que sí sabemos es de que han ido aumentando algunos precios de algunos alimentos. De todas maneras, no necesariamente ha sido el gran problema del Perú, ¿no? El Perú no es que tenga un gran problema, digamos, de suministro, pero sí podría tenerlo, y por eso que también habría que pensar cuáles serían los flujos del mercado de alimentos hacia las familias. Lo que sí hemos tenido y todo el mundo conoce es que tenemos muchos problemas en los mercados locales, en los mercados de abastos, por la conglomeración de las personas y por el contagio que ha habido del COVID-19 en los mercados, ¿no? 80% contagiados, en fin. Eso, ¿qué hacer también con los mercados? Es otro tema que tiene que incorporarse, digamos, no solamente para la pandemia, sino generar políticas públicas que puedan, digamos, mejorar estos mercados en términos de salubridad, de modernidad y de asequibilidad de la población y también de descentralización, o sea, no concentrar de repente tantos productos en un mercado donde se concentre tanta población. Pero el acceso económico es lo que más preocupa, ¿no? Actualmente se está dando, digamos, una serie de medidas muy acertadas de poder darles bonos de ingresos, bonos, digamos, adicionales económicos a población vulnerable, a trabajadores independientes, etcétera, porque efectivamente, ¿no? Revisando algunos datos del INEI, más del 30% digamos, de los puestos de trabajo adecuados han disminuido, y ha disminuido también, por supuesto, y están en graves problemas los trabajadores independientes, que suban como 6 millones de personas en el país. ¿Qué pasa con estos trabajadores independientes? ¿Qué pasa con las personas que tenían un empleo que ya no lo tienen? Van a tener un minuto. Sí, van a tener una situación de inseguridad alimentaria, ¿no? Entonces, en resumen, se incrementa la pobreza, dice la CEPAL en 5 puntos aproximadamente, disminuyen los ingresos por la cuestión del empleo, y además ha habido en algún momento, y
de acuerdo al INE, algunos aumentos de precios de algunos alimentos de la canasta, ¿no? Bueno, hasta acá me quedo para la próxima ronda. Gracias. Bien, vamos a darle paso entonces ahora a nuestro segundo panelista invitado. Él es el señor Jaime Llosa. Él es ingeniero agrónomo por la Escuela Nacional de Agricultura. Realizó estudios de posgrado en el Instituto de Ciencias Sociales del Trabajo y en la Escuela Práctica de Altos Estudios, ambos en la Sorbona de París. Ejerció como profesor a tiempo completo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Agraria, La Molina. Ha ejercido como consultor internacional del PNUD, la FAO y la OIT, y como funcionario en el Instituto Internacional de Cooperación para la Agricultura, el IICA. Ha escrito 3 libros y diversos artículos en revistas y diarios peruanos, brasileños y mexicanos. Actualmente es asesor de la Red Ambiental Peruana. Para conocer sus impresiones y sus reflexiones, vamos a darle paso por 8 minutos al señor Llosa. Señor Llosa, buenas tardes. Muy buenas tardes. Yo voy a referirme a 2 propuestas, pero que tienen un mismo propósito, la defensa de la vida. Proponemos producir alimentos con elevado valor nutritivo y generar empleo sin sacrificar las medidas sanitarias para evitar el contagio con el coronavirus. En lo relativo a la producción de alimentos, tenemos varias constataciones que voy a compartir. La primera constatación, primero voy a mencionar solamente las constataciones y luego haré referencia a los fundamentos que me permiten decir que son situaciones existentes y claramente definitivas. La primera es que la pandemia ha dado lugar a que un apreciable número de familias en el Perú, al perder el trabajo, carecen de los ingresos necesarios para adquirir alimentos. Segunda, los cuidados sanitarios, según todos los pronósticos, habrán de prolongarse en el tiempo. La información difundida a nivel nacional, como la proveniente de organismos internacionales del Sistema de Naciones Unidas, tales como la FAO y la OIT, corroboran estas situaciones y señalan que han perdido el trabajo y con ello el poder de compra. Acá quiero hacer una pequeña digresión. Hace mucho rato que el mercado, los productos atienden al mercado solvente, al que tiene poder de compra. Hace mucho rato que mucha gente en el mundo, conforme se ha concentrado la riqueza y ha disminuido la cantidad de gente que tiene acceso a los productos, hay un mercado solvente que es el que tiene poder de compra y es atendido. Pero el mercado real, el mercado potencial es enorme. La otra constatación, nuestro país cuenta con ingentes recursos hidrobiológicos de significativo valor nutritivo, tales como la anchoveta, la pota o calamar gigante y el krill o camarón de mar. Existen en el país experiencias exitosas sobre la producción de alimentos para consumo humano directo en base a los 3 recursos hidrobiológicos priorizados. Asimismo, existe capacidad instalada para producir alimentos de consumo humano directo en base a las especies mencionadas. Habría tan solo que aumentar, si fuera necesario, para cubrir una demanda acrecentada. Otra constatación, está presente en la memoria colectiva de no pocos ciudadanos que en nuestro país las experiencias como lecciones aprendidas en la preparación y distribución de alimentos y en general para afrontar las carencias propias de un Estado que ha abdicado de sus funciones básicas esenciales. Me estoy refiriendo a los comedores populares, a la directiva con que se dotan los pueblos jóvenes, a las juntas vecinales y a los clubes de madres. La última constatación, habrá que tener presente en el procesamiento de productos destinados a ser distribuidos que un importante número de familias no cuenta con medios de conservación de alimentos, expresamente heladeras, y carecen asimismo de producción de tuberías de agua potable. Esto último por si fuera necesario lavar la sal en caso de producir pescado curado o salpreso. Ahora me quiero referir muy rápidamente a lo que atañe a la generación de puestos de trabajo. El problema que se nos viene o que está en curso no permite que mucha gente se reúna en un centro de trabajo porque está muy cerca. Están entre ellos y no guardan la distancia social necesaria. Entonces hay que pensar en
lo que se llama trabajo a domicilio, que es lo que ocurre antes de la revolución industrial. La gente procesaba y después era en un segundo grado, era integrada. Y hay ya muchas experiencias en el mundo exitosas de desagregar espacialmente el proceso productivo e integrarlo en un segundo nivel de agregación. Entonces, y luego, indudablemente puede haber una disminución de los niveles de productividad, pero en contrapartida hay una alta rentabilidad social. Por ejemplo, se evitaría que se produzca contagio del virus por aglomeración de personas. No necesitan que estar en un solo recinto, están en su domicilio. Segundo, no tienen que incurrir en el gasto de transporte para desplazarse hacia y desde el centro de trabajo al domicilio. Tercero, una disminución de los gases contaminantes que originan dichos transportes. Cuarto, que en las zonas urbanas densamente pobladas, la recuperación de la vida interior de las personas al evitarse la enorme pérdida de tiempo que suele emplearse en desplazarse, lo cual se expresa en depresión y estrés. Ahora, propuestas para atender sin dilación la alimentación de los excluidos. Entonces, aquí vienen los productos hidrobiológicos. Analizaremos primero la anchoveta. Yo he separado para explicar primero el valor nutritivo, su existencia o stock y capacidad instalada para producirlo. No sé si me va a dar el tiempo, pero voy a arrancar. Valor nutritivo de la anchoveta, muy rico en proteínas, con elevado tenor de aminoácidos esenciales. Rico en ácidos grasos poliinsaturados como el omega 3 y 6, así mismo provisto de vitaminas y minerales. Existencia abundante. Los científicos, cuando analizan la biomasa de Perú, dicen que el IMARPE concretamente ha establecido una pesca racional de este recurso de 6 millones de toneladas métricas año. Repito, 6 millones de toneladas. Luego la capacidad instalada, existen 782 embarcaciones de pesca de anchoveta y 41 plantas de tratamiento. Bueno, todo esto es indudablemente para la captura, desembarque y procesamiento y conservación. La industria de curado de pescado produce anualmente 4.000 kilos de filete de anchoa de pescado. Es una industria de salazón, o sea, rápidamente se puede producir este tipo de pescado. Repito, anualmente se está produciendo 4.000 kilos de filete. En conserva hay varias plantas que no solamente procesan anchovetas, sino caballa, jurel, bonito y atún. Y estas también tienen alto contenido de omega. Y en congelado se producen varios tipos de peces, no solamente la anchoveta, pero hay una gran experiencia en la producción de congelado de pescado y hay capacidad instalada. Segundo recurso, calamar gigante. Valor nutritivo, rico también en proteínas, rico en minerales, en calcio, fósforo, en fin. Existencia. Según los estudiosos, la pesca de potes en el Perú dice... Un minuto, por favor. El rendimiento máximo sostenible sería de 854.000 toneladas métricas. La captura máxima estimada sería de 75 millones de individuos. La capacidad instalada. Hay 105 plantas de procesamiento, de las cuales la mayoría, 92 de ellas, son de congelado, y 8 producen conservas y se dedican al curado de pota. Entonces, dos recursos importantes. Y finalmente, el recurso krill, valor nutritivo muy alto, con alto contenido también de omega 3 y 6, es abundante. Acá voy a darles los datos. Ahí en la revista Pesca Responsable dice biomasa entre 12 y 55 millones de toneladas, con un promedio de 34 millones. Se aprovecha gran parte del producto. Terminó su tiempo. Muy bien. Apago mi... Ahí me quedo hasta... Bien, muchas gracias. Vamos ahora a presentar a nuestro tercer panelista. Él es el señor Fernando Eguren. El señor Fernando Eguren es licenciado en Sociología por la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica. Ha realizado estudios de posgrado en Sociología en la Escuela Práctica de Altos Estudios de París, Francia, y en Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es director de la revista Debate Agrario y analista de políticas agrarias y desarrollo rural. Ha sido asesor del ministro de Agricultura en 1990 y 2001 y actualmente es presidente del Centro Peruano de Estudios Sociales,
CEPES. Para conocer sus impresiones, su reflexión, vamos a darle también al doctor Eguren una intervención de 8 minutos. Buenas tardes, señor Eguren. Buenas tardes. Saludos a todos los participantes y a todas las personas que nos están escuchando. A ver, puedo repetir algunas cosas que ya se han dicho. Uno es bien importante, ¿qué cosa es la seguridad alimentaria? Hay una definición estándar aprobada el año 96. Se considera que hay seguridad alimentaria cuando toda la población tiene acceso a los alimentos, cuando hay un stock suficiente para abastecer a todo el país y a todos los territorios al interior de un país, cuando estos alimentos además son nutritivos, ¿no? Y que estas tres condiciones previas, que haya un stock, que se puede acceder a los alimentos y que sean nutritivos, que esta sea una situación estable, o sea, que no tenga baches en diferentes periodos del año. Ahora, Ana María ya ha adelantado varias cosas en lo que refiere a la disponibilidad. Efectivamente, la información que estamos recibiendo es que los mercados, por lo menos los mercados de las grandes ciudades, están siendo abastecidos. Sin embargo, analizando los datos últimos de qué pasa en marzo, qué pasa en abril, qué pasa en mayo, en marzo ya el Producto Bruto Agrícola ha bajado un poco. En contraste con lo que ha sido la tendencia todos los años anteriores, es de que siga subiendo. Entonces ha bajado un poco. En marzo, abril y mayo, la comercialización, el volumen de comercialización de pollos, que es la primera fuente de proteínas del país, también ha bajado. Cada mes ha bajado. Y entonces todavía no sabemos si eso va a ser una tendencia que se va a prolongar, pero ya es una alerta. Y creo que es bien importante, además, considerar que esta pandemia y sus efectos van a durar tiempo. Y entonces hay que anticipar qué va a ocurrir con la próxima cosecha. Ya hasta el momento no se ve que haya un apoyo importante y decidido del gobierno a lo que es el apoyo a la actividad productiva. Es cierto, hay los bonos de distribución para las familias, etcétera, pero no hay apoyo significativo a lo que es la producción. Y entonces ahí estamos anticipando de que puede haber problemas graves. Más aún, como ya mencionó también Ana María, es porque en ciertos productos dependemos de las importaciones, como es, repito, el caso del maíz amarillo duro, que es el principal insumo para el pollo, y las 3/4 partes del maíz es importado, y el 90% del trigo para panificación y para fideos es importado, ¿no? Y lo que hay es un inicio de desorden del comercio internacional. Ya hay 17 países exportadores de alimentos que han cerrado o que han restringido sus fronteras para llegar al mercado internacional. Entonces, ¿qué va a pasar en el tiempo? Es realmente una incógnita. Ahora, el acceso, también lo había mencionado Ana María. En realidad, los problemas del hambre rara vez se producen porque falta producción, porque falta stock. El gran problema en los países donde hay desnutrición y donde ocurren procesos de hambruna es porque no pueden acceder a los alimentos. Hay Amartya Sen, que es un premio Nobel del año 98, ha estudiado muy bien este problema, ha analizado las condiciones en la producción de hambruna y ha llegado a esa conclusión: en países donde había superávit de producción en los mismos años, parte de la población literalmente moría de hambre. Y como todos sabemos, la desigualdad en el país, la desigualdad en la distribución de los ingresos, y luego lo que ha ocurrido, que son centenares de miles de familias que hoy día no tienen ingresos, que se suman a las que tenían ingresos muy precarios, la suspensión de algunos programas o reducción de algunos programas, por ejemplo, el Caliwarma, que abastecía a 4 millones de niños, acaba de anunciar que ahora va a abastecer a 3 millones de niños. ¿Qué pasa con el millón de niños que no va a recibir los paquetes? Bueno, entonces tenemos un amplio, digamos, la pobreza extrema puede extenderse hasta llegar al 5% de la población, los estimados que ha hecho Claxo. Eso significa 1.600.000 personas, y pobre extremo, por definición, es aquel que no tiene su dinero suficiente para cubrir sus necesidades alimenticias. Entonces tenemos un panorama que, en mi opinión, es muy, muy grave,
y que viene a ser finalmente, como se ha dicho en tantas otras esferas de la economía y la sociedad, viene a ser un poco la cosecha de lo que se ha sembrado o dejado de sembrar en los años anteriores, en los gobiernos anteriores, etc. Nos cabe preguntar qué pasa si es que llega a haber realmente un problema de abastecimiento de alimentos y que no podemos confiar en lo que es la importación. ¿Qué medidas habría que tomar desde ahora? ¿No? Desde la década del 90, lo que ha habido, la única política de Estado respecto a la agricultura, porque no ha habido políticas de Estado realmente, pero la única que había es apoyo a la exportación, sobre todo a la exportación a cargo de la gran empresa, ¿no? Hay millones de dólares que han ido y siguen yendo, tienen un estatus muy preferencial, pagan la mitad de impuestos, etcétera, etcétera. Cubren por lo menos de 250.000 hectáreas a 300.000 hectáreas de tierras bajo riego en la costa. Yo creo que puede llegar un momento y ya el Estado tiene que estar advertido, porque tiene que tomar medidas anticipadas de establecer un convenio, un acuerdo con las agroexportadoras grandes para que se destine un porcentaje de las tierras, que todas van hacia las exportaciones, un porcentaje de las tierras, o sea, 25, 30, 40.000, 50.000 hectáreas, o sea, 10 o 20% de las tierras, para que sean destinadas a cultivos alimenticios para el mercado interno. Yo creo que estamos en el inicio todavía, en mi opinión, estamos en el inicio de un proceso que puede resultar bastante grave y que ha motivado, por ejemplo, que la máxima autoridad del Programa Mundial de Alimentos, del PMA, diga que estamos entrando posiblemente a una pandemia de alimentación global, no solamente una cosa que se explica nacionalmente, sino global. Y hay que tomar las medidas previsoras desde este momento. Ahora, es interesante también, no hay mucho tiempo para tocar estos temas, pero ¿cuál va a ser la reacción de señor Eguren. ¿Cuál va a ser la reacción y cuál está siendo la reacción de los pequeños agricultores de la agricultura familiar? Como bien se ha dicho, abastecen las 3/4 partes del mercado de la oferta interna de alimentos. Una de las características de la economía campesina, y mucho de la agricultura familiar son campesinos, es que en situaciones de graves amenazas, de crisis económicas, etcétera, se retrotraen de los mercados y comienzan a consumir sobre todo lo que ellos producen. Y entonces se defienden de esa manera, pero eso significa que hay menos excedente para los mercados. Entonces puede ser que una de las restricciones en la producción de alimentos pueda ser también derivada del comportamiento de defensa y de protección que los propios productores pueden cambiar de comportamiento. Si no reciben apoyo, si no reciben semillas, si no reciben asistencia, si no reciben créditos, etcétera, puede llegar a una situación en que ellos mismos se retraigan del mercado y entonces vamos a tener problemas adicionales. Gracias. Bien. Gracias también, señor Eguren. A veces los moderadores tenemos que ser tiranos con el tiempo, sobre todo cuando son intervenciones tan importantes e interesantes, ¿no? En esta primera ronda de intervenciones, nuestros invitados nos han explicado cómo es la situación en este momento de la seguridad agraria. Están llamando la atención en cuanto tal vez en algún momento el país atraviese por una falta de stock y sobre todo de acceso, ¿no?, a los alimentos. Esto ha quedado, por supuesto, para ser ampliado en una mayor profundidad, así que vamos a ceder nuevamente a una siguiente ronda de 5 minutos, por favor, esta vez, y vamos a empezar nuevamente con Ana María Acevedo. Señora Acevedo, tiene usted el micrófono. Ok, muchas gracias. Bueno, creo que es importante enfatizar el hecho del acceso a alimentos, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Fernando sobre el asunto de la disponibilidad y de la oferta, que es necesario tener políticas más claras respecto a la agricultura familiar para garantizar la oferta interna y no depender tanto de la importación de alimentos. Lo que sí creo es que también en este momento, como decía, la pobreza se ha incrementado, se estima que se va a incrementar en 5 puntos por lo menos, según la CEPAL, en fin, pero también han bajado los ingresos por esta cuestión de la desocupación masiva, entre comillas, pero bueno, ha habido desocupación de muchas
muchas familias que son independientes, que son trabajadores independientes, y ha caído en 30% el empleo adecuado según el INEI. Por otro lado, los alimentos que han subido de precio en este último trimestre, en el tercer mes de este año, o sea, en marzo, comparándolo con el año o con el marzo anterior, según el INEI, fíjense ustedes, ha subido la espinaca en 55%, la naranja de jugo en 37%, la fresa en 29%, la cebolla de cabeza en 22%, el ajo en 20%, el apio en 18%, las menestras, el frijol en 10%, en fin, o sea, está subiendo los precios. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué hacemos ante esa subida de precios? Yo quería además decir, por ejemplo, que es interesante también tomar en cuenta que en la parte de utilización de los alimentos ya tenemos precondiciones, al igual cuando se tienen precondiciones de enfermedad, tenemos precondiciones de inseguridad alimentaria y de vulnerabilidad alimentaria. Tenemos, por ejemplo, una población al 2017 más de la tercera parte de la población con déficit calórico, la desnutrición crónica infantil que ha disminuido notablemente, pero que aún queda un 13% desnutridos, pero además de eso también tenemos una anemia de 43% y en algunas regiones, sobre todo regiones que tienen una fuerte población rural, es mucho más allá del 50%, y además de eso nos acompaña la obesidad y sobrepeso. Y ustedes dirán, ¿cómo puede haber déficit calórico y al mismo tiempo obesidad y sobrepeso? Porque precisamente la población más vulnerable recurre a consumir alimentos que son baratos, pero que generalmente tienen un alto componente de grasas y de azúcares, ¿no? Y de sodio, que son los alimentos ultraprocesados. O sea, a veces es mucho más barato llenarse el estómago con unas galletas, ¿no es cierto?, que comprarse frutas. Entonces, el asunto es que esa mala calidad de calorías es lo que nos da el sobrepeso. Eso no significa que estamos bien nutridos. Somos gorditos, pero estamos mal nutridos. Entonces, por eso que se le llama en la FAO y en la OPS la malnutrición. Y esta obesidad y sobrepeso es también, no solamente aquí en el Perú, sino en todos los países en general, ha ido aumentando. Entonces, en el qué hacer, de repente, no sé si me alcanzará el tiempo, pero yo creo que en primer lugar es clave que todos los gobiernos declaren la alimentación y la agricultura como una actividad estratégica de interés público nacional después del COVID-19, en el COVID-19 ahorita, porque es muy importante, como bien decía Fernando, con toda esta situación de que podamos tener un riesgo alto de inseguridad alimentaria y de que haya, digamos, subida de precios, pero al mismo tiempo también posiblemente, ojalá no, escasez, ¿no? Entonces, creo que también es importante lo que había dicho Jaime en algún momento, cómo tratar de utilizar este activo social que tiene muchísimos años en nuestro país, que son los comedores, los vasos de leche, ¿no? Cómo utilizarlos también para tener plataformas, digamos, desde la población que puedan asegurar unas raciones alimenticias. Todos estos comedores vasos de leche son parte del programa de completación alimentaria del MIDIS. O sea, eso ya está normado, regulado. La municipalidad tiene una canasta, digamos, para cada uno de estos comedores populares, y fíjense ustedes que tenemos en nuestro país una gran cantidad de comedores populares, más de 16.000 comedores populares. Señora Acevedo. Más de 16.000 comedores populares en todo el país, ¿no? Que es bastante, la verdad que es bastante, ¿no? Y que habría que saber, pues, cómo nosotros podemos mejorar estos comedores, orientar y trabajar de una manera más cercana, utilizando este activo social, y no desperdiciarlo o ignorarlo, como está pasando hasta ahora, ¿no? Exactamente, tenemos, a ver, acá tengo el dato, 16.461 comedores populares, según el INEI, del 2016. El 25% se encuentra en Lima, y benefician a qué cantidad, 870.866 personas. Tenemos además 61.670 comités del programa del vaso de leche, que benefician a más de 2.257.000 beneficiarios en todo el país, ¿no? Y entonces, lo interesante en este asunto es efectivamente hacer como un link, ¿no?, de la política pública de las canastas que se dan a través de los municipios, o qué sé yo, pero utilizar estos comedores para mejorar, para poder saber, o sea, los comedores saben muy bien cuáles son sus socios, cuáles son sus beneficiarios,
también los tiene registrado, los municipios lo tienen registrado, porque a través de los municipios se transfieren estos productos que se compra como política pública, porque es un programa de complementación alimentaria. Bien, acabado su Entonces, tiempo eso en sería. esta segunda ronda. Bueno, Bien, muchas entonces gracias. ahí lo dejo y gracias. Sí. Vamos ahora a cederle para su segunda intervención al señor Jaime Llosa. Señor Jaime Llosa, por favor, habilite su micrófono y tiene 5 minutos. Yo voy a referirme concretamente en esta segunda intervención. Me he referido primero a alimentos altamente nutritivos y que tienen omega 3 y omega 6, dos de ellos por lo menos, y que tienen vitaminas y minerales, y que están de libre disponibilidad en la medida. Yo no he visto ningún empresario que pesque anchoveta para consumo humano indirecto, que alimente la anchoveta, que tenga que curarla, extrae la anchoveta, es una riqueza nacional. No puede estar dedicada a alimentar cerdos y aves del mundo. Tiene que alimentar primero a los peruanos que sufren hambre y que sufren miseria y que están marginados. La segunda, en un segundo momento, pero no indica espacio-tiempo, sino indica simultaneidad. En un segundo momento, pensando en lo que se ha referido Ana María, igualmente a Fernando, es distribuir importaciones de alimentos cuando somos ricos en una serie de alimentos de alto valor nutritivo. Por ejemplo, la espirulina. La espirulina tiene un contenido proteico altísimo, un gran valor alimenticio en calcio, en fósforo, en muchas cosas, y tenemos facilidades, porque tenemos muchas aguas termales, y las aguas termales que tienen nitrógeno, por ejemplo, nitratos o nitritos pueden ser útiles para que la espirulina se desarrolle mejor. Tenemos la artemia salina. La artemia salina tiene 60% de proteína con casi todos los aminoácidos esenciales. Yo he visitado el Centro Internacional de la Artemia que queda en la Universidad de Gant, en Bélgica, y el profesor Sorgelos, que es el que maneja esta unidad, dice que Perú tiene condiciones excepcionales para producir artemia, tanto más que la producción de harina y pescado. 60% de proteína. Y tiene un potencial biológico extraordinario, porque llega a la adultez sexual a los 9 días y pone 300 nuevos seres cada 4 días. Entonces, y tenemos posibilidades enormes. Yo cuando visité ese centro internacional, me voy a referir concretamente a la artemia, encontré anales de reuniones internacionales sobre la artemia es un crustáceo de caparazón blanda, anales donde un profesor norteamericano presentó una tesis que está consignada en los anales, donde dice es un gran convertidor, convierte hasta el 40%. Si se le da 1 kilo de polvillo de arroz, lo transforma 40% en proteína. Y tenemos miles de toneladas de polvillo de arroz en el Perú. Entonces, por ejemplo, ese es un punto. Pero tenemos otros alimentos ricos en proteína, riquísimos como la kiwichi y la quinoa. Y la ventaja de estos dos, que son ahorradores de agua, porque son plantas C3. Los C3 ahorran agua, la kiwichi y la quinoa. Pero tenemos también la cañigua y tenemos un tipo de frijol que se llama ñuña. Esa ñuña tiene alto contenido proteico que revienta además. Y tenemos camotes en 20 y tantas variedades, de las cuales hay unas que tienen alto contenido de vitamina A, porque tienen caroteno. Entonces, simultáneamente hay que analizar estos factores. Y en cuanto a sustitución, yo creo que hay que pensar primero en que la producción de alimentos no está asegurada, porque el cambio climático ha determinado que los eventos extremos, que significa distanciamiento de las lluvias en periodicidad y en temporalidad y en intensidad. ¿Y qué significa? El 70% de los alimentos de la canasta básica vienen de la sierra, y la sierra los cultivos son de secano, dependen de las lluvias, y las lluvias están alteradas. Ya los campesinos dicen, o no cosecho o cosecho bastante menos. O sea, ya estamos en situación seria de seguridad y suficiencia alimentaria. Ya estamos. Y no estamos previendo qué cosa hay que hacer para disminuir este problema serio de que la falta de agua. He analizado los periodos de seca y son, ¿cuánto me queda? ¿Ya? ¿Terminó? Los periodos de seca, ha habido un momento que ha habido 17 regiones con sequía. Entonces, estamos afrontando cosas serias. Y este problema de la falta de lluvias
o distanciamiento, está siendo encarada a una velocidad lentísima con el programa Sierra Sur de siembra y cosecha de agua. Tenemos que ir a cosas más avanzadas. Hay un producto que se llama zeolita, que es un compuesto no metálico, que absorbe el agua y la suelta lentamente. Absorbe hasta 30% de su peso en agua. Esa zeolita puede salvarnos para evitar que cuando no llueva se seque la planta y llegue al estrés y se muera. Y tenemos, por lo menos, salvar las cosechas. Entonces, hay cosas que están, bueno, yo repito, yo las he escrito. Tengo 3 libros escritos sobre el cambio climático y ahí he mencionado el uso de la zeolita, hace 4 años. Entonces, hay cosas concretas para afrontar. Gracias. Muchas gracias, señor Llosa. Vamos ahora a culminar esta segunda ronda con la intervención del señor Fernando Eguren. Señor Fernando Eguren, active su micrófono y tiene 5 minutos, por favor. Sí, bueno, a ver, creo que hay consenso en lo siguiente. Uno, hay abastecimiento por el momento de alimentos que en realidad es cosecha de la campaña que está terminando. 2, hay un panorama muy inestable e inseguro de qué va a ocurrir en adelante. 3, el gobierno ha hecho una serie de transferencias hacia las familias en el campo, pero lo que no ha tomado son medidas sustanciales respecto a cómo apoyar la actividad agraria en la campaña que comienza el mes de agosto. Conviagro, que es una asociación que reúne a muchos gremios de agricultura familiar a nivel nacional, ya ha propuesto hace más de un mes un fondo de salvataje y reactivación de la agricultura familiar justamente para salvar la próxima temporada de siembras, que es la que nos va a alimentar el próximo semestre y el comienzo del próximo año. Si no se toman esas medidas desde ahora, vamos a, creo, tener un panorama muy complicado. Luego, una cosa que ha mencionado Jaime Llosa, que me parece que lo que pasa es que como digamos, el problema del coronavirus es tan grave que nos hemos olvidado de otros elementos que Jaime ha mencionado, que es los efectos del cambio climático. Es decir, las cosas que se tienen que hacer para tratar de salvar esta campaña y la próxima están vinculadas a un tipo de agricultura que nos permita también tener resiliencia y resistir a los impactos del cambio climático. El Perú no hubiese necesitado para tener graves problemas con respecto a los impactos del cambio climático, porque desde hace muchos años los recursos naturales en el Perú se vienen deteriorando por las prácticas mismas de la agricultura. Más de la tercera parte de las tierras de la costa están salinizadas por malos sistemas de riego y de drenaje. Hay una erosión tremenda en las 3 regiones naturales. Hay un proceso de deforestación y pérdida de suelos también en el caso de la selva. Lo que destina el presupuesto público para recuperación de suelos es ridículo. Son como dinero como para 6.000 o 7.000 hectáreas cuando estamos hablando de millones de hectáreas que están deteriorándose de manera constante. Luego, no hay manera tampoco de enfrentar la situación actual, ni la del cambio climático y la de la pandemia, si los gobiernos regionales y los gobiernos municipales, sobre todo estos últimos que están tan cerca de los procesos rurales, no tienen un papel más activo, pero tampoco pueden tener un papel más activo sin orientación si es que el gobierno central no asume un papel de liderazgo. El gobierno no está teniendo un papel de liderazgo con relación al tema de la cuestión alimentaria y de la cuestión de la producción agraria. No ha pensado en una estrategia para esta crisis. No coordina además con los gremios, cosa que es muy importante porque los gremios también son no solamente correa de información sobre lo que está ocurriendo en el campo, sino son correa también con sus representados para ejecutar actividades que son muy, muy, muy importantes. Y un último punto que quiero incidir es la importancia que tiene del desarrollo de una agricultura urbana, que en muchos países está cobrando mucha importancia, que si hubiese acá adquirido alguna importancia para muchos consumidores, pero también para mucha población pobre, urbana,
hubiese sido unas condiciones mucho mejores, tanto para tener ingresos como para alimentarse directamente de lo que es la agricultura urbana. Este punto de agricultura urbana que tuvo alguna atención del municipio de Lima, por ahí, por el 2013, 2014, sin embargo, no tiene ningún tipo de políticas de apoyo ni de fomento. Yo creo que son estas iniciativas, creo que deberían comenzar a tomar cuerpo y comenzar a ser discutidas para luego traducirse en proyectos concretos. Gracias. Muchas gracias a nuestros panelistas en estas dos primeras rondas de intervenciones. Han sido muy didácticos, han sido muy precisos y sobre todo han despertado temas hacia la comunidad de mucho interés. Por ejemplo, acaba de mencionar el señor Eguren acerca de practicar una agricultura de ciudad. Se nos ocurre, por ejemplo, los huertos domésticos verticales que cualquier persona podría, por ejemplo, implementarle en su casa con cierto grado de innovación. Aquí, por ejemplo, organismos como el CONCITEC podrían asesorar, podrían elaborar guías para que todos los vecinos puedan tener un huerto doméstico en sus casas, ¿no? Pero esto nos ayudarán a dilucidarlo mejor las interrogantes de nuestro público, a quienes invitamos, por favor, a que continúen haciendo sus preguntas a través del Facebook del CONCITEC, desde donde nos están viendo. El personal de CONCITEC está recogiendo todos sus interrogantes y justamente en este momento vamos a iniciar una ronda de preguntas y vamos a empezar con una interrogante que le interesa mucho a CONCITEC, ¿no? Por eso nos tomamos la libertad de empezar por esta pregunta, ¿no? Espero que los señores panelistas nos ayuden a dilucidarla. En la agricultura y en la pesca que ustedes han mencionado, ¿no? Las tecnologías de radares, drones, nanotecnologías, biotecnologías, edición de genomas, imágenes digitales, en fin, automatización, riego técnico, etcétera, han cobrado preponderancia en el mundo. ¿Cuál sería el papel de estas tecnologías modernas de producción de alimentos a partir de la pandemia, tanto en la pequeña agricultura como en la exportación, ¿no? Permítanme aquí, por ejemplo, señalar que la tendencia ahora entre la mayoría de la población es consumir productos empaquetados, ¿no? Ante el temor del contagio, mucha gente consume productos empaquetados, inclusive productos de baja calidad nutricional, como lo mencionaba la doctora, la señora Acevedo, y a veces esto resulta en una malnutrición. ¿Podrían tener un empaquetado doméstico que vaya junto de la mano de esta agricultura también doméstica, de estos huertos en casa? ¿Cuál es el papel de estas tecnologías de la cuarta revolución industrial o la que he nombrado en general? Vamos a comenzar también la ronda con la señora Acevedo, luego esta misma pregunta tanto para el señor Llosa como para el señor Eguren. Señora Acevedo. Ok, bueno, en realidad las tecnologías son sumamente interesantes en todo tipo de emprendimiento productivo. Yo creo que, por ejemplo, toda esta tecnología de radar que existe debería utilizarse para saber y conocer, por ejemplo, dónde está la población más vulnerable, dónde están los mercados, dónde están las posibilidades reales, por ejemplo, de siembra urbana, ¿no? Aquí en Lima hay todavía un poco de agricultura urbana, ¿no? Existe agricultura urbana a muy pequeña escala y, como bien dice Fernando, sin ningún fomento por parte de nadie. Pero sería interesantísimo utilizar estas tecnologías para promover la agricultura urbana, ¿no? Por ejemplo, existe la hidroponía. Bueno, entonces habría que hacer una investigación sobre una pequeña canasta familiar de alimentos. Lógicamente la agricultura urbana estaría centrada probablemente en hortalizas, en frutales, ¿no? También podría ser, no sé, leguminosas en algún momento, ¿no? Tubérculos, pero sí creo que sería interesante en primer lugar conocer, ¿no? Y saber cómo trabajar una canasta alimentaria con valor nutricional, ¿no? Y que pueda, digamos, ser sujeto de esta tecnología. Se puede explorar lo de los, por ejemplo, jardines verticales o huertos verticales,
¿no? En vista de que tenemos estos edificios también, pero también se puede hacer en las azoteas, ¿no? Y también en grandes macetas, o sea, no es necesario tener extensión de terreno, pero en las zonas más vulnerables donde habita la población urbana, por ejemplo, que está en los cerros, ¿cierto? Tienen más extensión de terreno. Por ejemplo, yo sé, porque yo he visto en Villa María del Triunfo existe agricultura urbana, ¿no? Porque sí tienes extensión de terreno. Ahí la dificultad es el agua, ¿no? O sea, el acceso al agua, porque incluso para agua y saneamiento para la población no hay. Entonces, habría que conocer, por ejemplo, cuáles de estos productos de alimentos tienen menos demanda de agua, o cómo se puede hacer riego por goteo, por ejemplo, ¿no? Y otro tipo de tecnología que pueda alimentar las plantas, porque de repente se puede hacer un invernadero, por ejemplo, vender una especie de canastas, semillas o plántulas, ¿no es cierto?, de invernadero que sea un conjunto de tubérculos, un conjunto de hortalizas que pueda ayudar a la alimentación. Pero sin embargo, a pesar de eso, digamos, va a depender mucho de la cantidad que se pueda producir para alimentar a una familia. Puede ser que ayude, ¿no es cierto? Y sería importante saber, por ejemplo, y conocer más y estudiar más, investigar más, cuánto se requiere de de esta canasta, digamos, a ser producida, ¿no? Para alimentar a 1, 2, 3, 4 miembros de una familia, aproximadamente, de acuerdo a sus necesidades nutricionales. O sea, cada miembro de la familia tiene además diferentes necesidades nutricionales de acuerdo a la edad, a la ocupación, al esfuerzo físico, ¿no? Y en mercados, en lo que es abastecimiento, sí hay unas propuestas interesantes de otros países, que son los mercados de cercanías. ¿Cómo hacer posible organizar la demanda de los mercados aledaños, y no solamente de los mercados de clase media, sino de los mercados más populares? Todos tienen un celular. ¿Por qué no incorporar apps, por ejemplo, para hacer deliveries de mercados? Y dar trabajo también a la gente para que digamos, sean los que se acercan los productos a las casas, y eliminar también el contacto y las aglomeraciones. Probablemente no va a ser el 100%, pero creo que ayudaría bastante, ¿no? Ayudaría bastante, o sea, conocer cuál es la producción, cuál es la demanda de ese mercado, cuáles son las posibilidades reales de terrenos, ¿no? Nosotros hemos acortado muchísimo nuestra frontera agrícola en las ciudades, porque se ha urbanizado muchísimo, pero sin embargo existe todavía algo de frontera agrícola en la parte norte de la ciudad un poquito. En la parte sur, digamos, es más desértica, ¿no? Pero, por ejemplo, Lurín, Pachacamac tienen todavía áreas, ¿no? Lurín tiene, por ser una cuenca, digamos, que tiene muy difícil Un minuto, acceso, señora Acevedo. tiene posibilidades de tener una agricultura más cercana a las ciudades, ¿no? Y en las zonas rurales, bueno, se lo dejo a Fernando. Gracias. Muy bien, entonces cedo la palabra al señor Jaime Llosa. Señor Llosa, una recomendación, si podría, por favor, retroceder unos centímetros para que el público también pueda, así, muy bien. ¿Listo? Pero tiene yo tiene 5 minutos. En mi pantalla yo lo salgo, no sé, y está prendido pero en fin, si lo están viendo. Sí se le ve, se le ve muy bien. Yo quiero indicar ahora que muy bien Fernando se ha referido, lo que ha mencionado la doctora Acevedo también, de la agricultura urbana. Esto ha avanzado muchísimo en el mundo. En todo lo que es ciudades sostenibles, no solamente hay agricultura urbana, sino también se trata de construcciones que son inteligentes, para que pueden orientarse en función de la luminosidad para evitar gastos de energía. Entonces, yo creo que hay experiencias notables. Ayer recibí información que estaban usando los subterráneos que usaban para guardar automóviles para producir alimentos en París y en Londres, ¿no? Y no es solo cultivos hidropónicos, también aeropónicos. Ahora se cuelgan las raíces, están colgando y no se riega, se nebuliza el agua, como si fuera una nube, y con nutrientes además, ¿no? Y se ha avanzado mucho. En Perú llegó un especialista peruano que vivió muchos años en Estados Unidos, que combina la cría de peces con cultivo hidropónico, porque se alimenta de lo que sobra de comida que se le da a los peces y de las heces de los peces, que son alimentos de segundo nivel. Entonces yo creo que hay experiencias notables. Según recuerdo haber leído, en plena guerra, en Gran Bretaña no faltaron los alimentos porque detrás de las casas había cultivos
de hortalizas. Todos los ciudadanos tenían pedacitos de hortalizas. He leído que en Holanda hay gente que va a domicilio y le dice, ¿qué verdura quiere usted? Yo se la siembro. ¿En qué épocas? Y hace su calendario y hace un contrato. Entonces, la cosa está moviéndose en un sentido mucho más rápido de lo que pensamos, pero hay poca gente que está alerta a estos problemas. Yo creo que hay que contagiarlos. Y en cuanto a la salinidad, hay plantas que resisten la salinidad, que se llaman halofitas. Hay que investigar un poco más sobre ese tema. Igual que ya había mencionado, hay plantas que ahorran el agua en la fotosíntesis, que se llaman plantas C3, que tienen que ver con la cantidad de carbono que hay en el ciclo de Kelvin. Entonces, la cañihue es una de ellas. Entonces yo creo, perdón, la kiwicha. Entonces yo creo que hay investigación. Y cuando se ha referido, Fernando, a la erosión, yo quiero dar un dato, porque también he trabajado ese tema. El IRD, el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo que tiene Francia en el Perú, ha investigado en la Amazonía que la erosión de los Andes es tan grande que el 94% del limo que cargue el Amazonas, que son, no se vayan a caer, 1.300 millones de toneladas año de pérdida de sedimentos. ¿Y a dónde vienen el 94%? De los Andes centrales, de los Andes que miran al oriente. Entonces yo creo que hay cosas que hay que precisarlas más. Ojalá que COSITEC vuelva a reunirnos en una mesa redonda, en un task force, para poder avanzar en una serie de ideas. Y le agradezco. Gracias, señor Llosa. A propósito de su referencia, mencionarles que en una mesa de la siguiente semana nos acompañarán también investigadores del IRD y del IFEA, así como de cooperación, para tratar el tema tan interesante de itinerarios de expansión de la pandemia, ¿no? Itinerarios territoriales de expansión de la pandemia. Ahí seguramente conoceremos más de lo que viene investigando en estas instituciones franco-peruanas, ¿no? Bien, ahora 5 minutos para el señor Fernando Eguren, por favor. Sí, a raíz de lo que dice Jaime, el otro día estuve revisando un documento precisamente de una institución pública francesa que ha hecho una propuesta ya hace algunos años de cómo debe ser la agricultura francesa. ¿Para qué? ¿Para satisfacer qué? ¿Qué relación va a tener con la naturaleza, con los consumidores, con las tecnologías? Es decir, una visión que permite establecer una estrategia y prioridades. Acá hemos mencionado entre los tres varias posibilidades, varios obstáculos y varias posibilidades, pero las hemos mencionado todavía de manera desarticulada. Si no tenemos una visión de cómo debe ser la agricultura peruana, cómo hacerla sostenible, cómo debe crear empleo, etcétera, etcétera, no vamos a llegar a enfrentar problemas tan graves como los que han sido mencionados en este momento, y que creo que esta oportunidad de la pandemia que nos debe llevar a reflexionar sobre temas de fondo, yo creo que es también el momento de reflexionar sobre la necesidad de tener una visión estratégica de las cosas. Esto debe incluir, por supuesto, el tema de la pregunta sobre las nuevas digamos, tecnociencias. Es asombroso, absolutamente asombroso el desarrollo y el ritmo de desarrollo de las tecnociencias en los diferentes campos de la cibernética, de la biogenética, etcétera, etcétera. Y hay un conjunto de opciones muy amplias de las cuales uno puede seleccionar. Lo que hay que pensar es cuáles son las que son necesarias, adaptables para el caso del Perú y adaptables para una estructura productiva que está compuesta por millones de pequeños agricultores. Porque no es cuestión de agarrar en abstracto la tecnología más atractiva, sino cuáles son las que se pueden adecuar a ellos y no producir efectos que, por ejemplo, en su momento algunas tecnologías como la introducción de las maquinarias, lo que favorecía era una agricultura de extensión, extensa, de áreas extensas, y que favorecía a su vez, ¿no es cierto?, la concentración de la propiedad de la tierra. Lo que tenemos acá son pequeñas parcelas. Entonces, ¿qué tecnologías son las que se pueden adaptar? ¿Y qué institucionalidad es la que existe en el campo
que las puede incorporar. Por ejemplo, en el caso de los drones, ¿no es cierto?, y los sensores. Digamos, en los terrenos que son escarpados, que tienen diferentes niveles a cortas distancias, etcétera, en las que las características de la temperatura, de la humedad, de la presencia de enfermedades, del nivel de crecimiento de las plantas son muy variables, pero en las que sensores podrían dar información sumamente útil, pero los pequeños agricultores, cada uno individualmente, no puede alquilar un sensor, un dron, porque el dron viene con los sensores y los sensores vienen con los técnicos que interpretan la información y que tienen que traducirla para el uso de los agricultores. Pero una comunidad campesina sí podría hacerlo. Una comunidad campesina reúne a varios productores. Más aún, un acuerdo entre comunidades campesinas y el municipio distrital, que también puede utilizar para sus propios fines la información que le puede recoger los sensores de un dron, podrían perfectamente, podrían perfectamente utilizar esas tecnologías de avanzada. Yo creo que uno de los problemas que hay que superar es que se ha enquistado una suerte de oposición entre lo que son tecnologías y conocimientos tradicionales y lo que son tecnologías y conocimientos modernos, sobre todo partiendo de la idea de que lo único moderno son las semillas transgénicas, cosa que no es cierta. Hay muchas cosas, digamos, que no son transgénicas y que no tienen los riesgos probables de los transgénicos, que deberían ser estudiados para ser aprovechados. Y termino diciendo, y esto tiene también que ver con Concitec, lamentablemente la situación de la investigación en cuestiones agropecuarias y en tecnologías de avanzada en el Perú es muy pobre, casi no tiene recursos, y tampoco hay una estrategia nacional de investigación para ciencia, etcétera, por lo menos para el nivel, digamos, de las necesidades que tiene el país. Gracias. Bien, gracias, señor Eguren. Habría que aquí comentarles que justamente el coloquio que precedió a se refirió a la sierra, y uno de los resultados de este coloquio fue considerar que la sierra no puede ser nuevamente prejuzgada sobre la idoneidad para recibir tecnología, ¿no? Si bien es cierto que tal vez la tecnología agrícola de los años 70 hasta los 80, tal vez no era tan aplicable a esos campos enormes, disparejos, geográficamente agrestes que a veces la agricultura de la sierra nos permitía, pues la revolución tecnológica, la cuarta revolución con estas tecnologías nuevas puede sí dotarnos de una cantera tremenda de aplicabilidad, ¿no? Estamos hablando del Internet de las Cosas, de los drones con inteligencia artificial, que es lo que usted menciona. Así pues que allí hay una variedad de herramientas para considerar y para hacer que la sierra destaque en cuanto a su agricultura y la tecnología de la mano. Permítanme ahora, por favor, ponérselas un poco más difícil, pero yo sé que ustedes van a salir muy bien librados. Queremos hacerle esta pregunta que nos ha llegado: ¿qué propuestas se pueden hacer para que los alimentos lleguen desde los productores directamente a los consumidores, evitando así a los intermediarios y obteniendo mejores precios para ambas partes? ¿Quiénes deben organizar estos cambios, no? Esta pregunta viene elaborada, por supuesto, teniendo en cuenta el tema que se refiere a alimentación familiar durante la pandemia y especialmente para economías vulnerables, ¿no? Señora Acevedo, su turno, por favor, por 5 minutos. Bueno, ¿qué es lo que se puede hacer para cortar la cadena de suministro? Estamos hablando, ¿no? ¿Cómo hacer para que tengamos algo así como de la chacra a la olla? Bueno, esta no es una idea original, ¿eh? Esta es una idea que tiene ya como 20, 30 años de expectativa, ¿no? ¿Cómo hacer que los productores vendan sus alimentos? Bueno, hay que reconocer que la comercialización es una actividad económica específica, ¿no? No es alguien que sencillamente, porque a mí me parece que es importante y es necesario, y yo también lo creo así, bueno, reduzcamos el precio, ¿no? Hay que reducir el precio, hay que cortar la cadena. ¿Cómo hacer?
Yo creo que en un primer momento hay que asociar a los productores agrarios. Como bien sabemos, o sea, son minifundistas, un productor, su cosecha de repente no es lo suficientemente en volumen para poder embarcarse en una tarea de comercialización, ¿no? Porque sería un alto costo. Generalmente lo que se hace es de que se espera que venga el intermediario en la chacra y el intermediario le paga lo que le parece, ¿no? Y ahí termina la negociación. Entonces, la asociatividad, ya sea en cooperativas o en otro tipo de organización de productores, podría generar tal vez, ¿no? Creo yo, una suerte de incorporar esta actividad de comercialización, que habría que especializarse en esto, porque no es una actividad que un productor pueda ser comerciante, o sea, ahí hay un tránsito un poco complicado, ¿no? Porque tiene su especificidad el comercio de alimentos. Entonces, porque está no solamente el acopio, la selección, el acopio, el transporte, la puesta en el mercado, en fin, hay una serie de eslabones de la cadena que habría que trabajar. Y entonces, si queremos que el productor comercialice sus productos, tendría que tener, digamos, si se organizara en una cooperativa, en una asociación de productores, tendrían que tener, digamos, algo así como una gerencia de comercialización o alguien que se encargue de la comercialización, pero que se especialice en la comercialización. ¿Ok? ¿No es cierto? Que el intermediario tradicional, digamos, salga del asunto, pero siempre va a haber una intermediación. No es que los productores van a venir aquí cada vez que terminan su cosecha, vienen acá y lo venden, ¿no? Bueno, hay ferias itinerantes, pero son ferias. No es la estabilidad del suministro, no va a ser permanente, ¿no? O sea, no es parte del ciclo de la economía agraria. Entonces, eso sería importante tener en cuenta. Otra cosa que creo que sería importante para rebajar los precios de los alimentos es que el Estado tenga un rol más importante, ¿no? Por ejemplo, yo estaba revisando, hay muchos países que tienen lo que se llama el comercio, los sistemas públicos de abastecimiento y comercialización de alimentos. Claro, hay mucha gente que estará en desacuerdo. Bueno, ¿por qué sistema público, comercialización de alimentos? Va a haber mucha corrupción, mucha, qué sé yo. Pero existen, acordémonos que nuestros antepasados tenían los tambos, almacenaban los alimentos, es lo que decíamos en el inicio, el stock de los alimentos. No tenemos stock. Nosotros como país no tenemos ninguna política de stock. No solamente va a pasar con el COVID, pasó también en el 2017 con el asunto del niño costero. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es la alternativa de nuestro país cuando tiene estos problemas? A veces llegan alimentos de afuera, donación, qué sé yo, hacer todo en la emergencia, ¿no es cierto? En la urgencia y la emergencia, atender la emergencia como ahora, ¿no? Ya, esperemos que no suceda, pero si sucede alguna interrupción en la cadena de suministro y tengamos escasez de alimentos, ¿a dónde vamos a acudir? ¿A dónde vamos a acudir? No tenemos stock, no tenemos política de stock de alimentos, podemos tener bancos de alimentos y podemos tener sistemas públicos de comercialización de alimentos que además regulen los precios de los alimentos. Bien, muchísimas gracias, señora Acevedo. Rápidamente para el señor Llosa, 5 minutos, señor Llosa, para esta pregunta. Mire, yo pienso que a la María nos ha ilustrado muy bien. No hay política de stock, pero no solamente no hay política de stock. Lo más grave es esto. No hay silos para guardar granos. No hay cámara de frío para guardar productos más perecibles. La producción agrícola es estacional. Sale en unos meses y hay una sobreoferta, caen los precios, ahí entran los privados que sí tienen silos. Entonces, para hacer una política de stock, primero habría que clasificar los productos que son perecibles. Segundo, hay que analizar qué productos tienen que ser transformados, porque la distancia por el flete los encarece. Por decir, la papa tiene 65 a 70% de agua. Cuando transportamos papa, estamos transportando 65% de falso flete, es agua. Si la procesamos porque tenemos energía, la procesamos en puré instantáneo o en vodka si quieren. Ahora está sacando alcohol también. Entonces, tendríamos posibilidad de jugar con estas cosas. Yo creo que la primera tarea es esta, analizar qué tipo de productos, la estacionalidad, la forma de conservación. Lo segundo, lo que ha dicho Ana María también, asociativismo. Tiene que haber agricultura de organización con poder de negociación. Los supermercados tienen centrales de compra y le pagan a los agricultores lo que le da la gana
y le reconoce el producto después de 2 o 3 meses. Entonces, no hay control sobre las cadenas productivas, que ya están organizadas, cadenas productivas o de valor. Yo pedí información a través de la transparencia y me contestaron el Ministerio de Cultura que no tenían información sobre cadenas productivas, que es clave, y que el gobierno tiene la obligación, según el mandato que tiene el Minagri, de organizar y fiscalizar las cadenas productivas. Entonces yo creo que hay cosas que caen por su propio peso, se caen de madura ya. Las comunidades están organizadas, pero no recurren generalmente a las comunidades, sino a parte de la comunidad, y crean un club de madres con un grupo. Otro grupo crea el vaso de leche, otro. Entonces, están como a Tupac Amaru descuartizando a la comunidad. Tienen que recurrir a las autoridades comunales para que sea una unidad, para que las fuerzas centrífugas no la destrocen, sino que sean centrípetas hacia adentro. Entonces, hay cosas, como repito, que me llaman la atención totalmente, ¿no? Que no está ocurriendo nada. Yo tengo bastantes... Bueno, no quiero alargar. Le agradezco. Gracias, señor Cosa. Ahora le cedemos el micrófono al señor Eguren. Señor Eguren, por favor. Bueno, la respuesta no es fácil porque hay situaciones muy diferentes, ¿no? O sea, en grandes ciudades es muy difícil que haya esta relación directa con el productor, ¿no? La tendencia en las grandes ciudades son que haya mercados mayoristas y que haya supermercados. Cada vez más, el papel de supermercados es cada vez más importante. Y el problema ahí es que hay que regular qué tipo de contratos. Ya Jaime mencionó, digamos, cómo los supermercados tienen un poder de compra que subordinan totalmente a los pequeños productores, y la única manera es que se asocien los pequeños productores. O sea, la asociación efectivamente ayuda a reducir también los precios de intermediación. Ojo, la intermediación es una labor especializada, o sea que no es fácil esto de la chácara a la olla, salvo como en ferias ocasionales, etcétera, ¿no? Pero eso no es una cosa fácil. Lo segundo es que hay que lo que se llaman los costos de transacción, o sea, cuánto cuesta llevar la producción al mercado. Con malas carreteras, etcétera, etcétera, eso favorece a los intermediarios porque todos los costos adicionales de las malas infraestructuras se los cargan a los productores, ¿no? Entonces también tiene incidencia sobre la intermediación, la calidad y digamos, la densidad de lo que son las redes de transporte y de información, ¿no? Esa es una segunda cosa que es importante. Una tercera es que hay que ponernos pues en el siglo XXI, ¿no? Es decir, tremendos camiones que van a un espacio, el mercado mayorista, ¿no? Y después de ahí hay que llevarlo en otros camiones a mercados intermedios y probablemente otros camiones que los llevan. Hoy día esas cosas se pueden resolver con un sistema de información, con informática, en la cual las asociaciones de productores pueden perfectamente establecer un contacto con asociaciones de compradores y quizá con la intermediación, qué sé yo, de una agencia pública, etcétera, etcétera, con costos mucho más bajos, costos de transporte mucho más bajos, con mucho mayor transparencia, con una mejor capacidad de negociación de los productores, que la condición, por supuesto, es que estén asociados, etcétera. Yo he tenido la oportunidad hace muchos años en el Japón de ir a un mercado mayorista, que cuando llegué al mercado mayorista a las 6 de la mañana no había nada, había 30 personas sentadas y luego cajas de diferentes productos. Señores, ¿quién quiere comprar uvas? Y ahí estaba la caja de una muestra, nada más. El que compra las uvas, en ese momento entra, digamos, a competir y los productores asociados deciden a quién le venden. Lo que tiene que haber es la absoluta confianza que detrás de esa caja de uvas hay millones de cajas igualitas, de la misma calidad, ¿no es cierto? Porque si no, las cosas no funcionan. Entonces, ese tipo de modernización también tenemos que incorporar nosotros, y eso beneficiaría con toda certeza también a los productores. Ahora, hay otras formas, digamos, en poblaciones más pequeñas, en el cual los consumidores hacen un acuerdo con los productores, generalmente de productos orgánicos, y establecen una alianza en la cual todos ganan en los años buenos y todos pierden se distribuyen las pérdidas en los años malos, porque se compra por adelantado, hay un cierto valor de compra, y la misma persona que se ha asociado, digamos, va y los cosecha, ¿no? Entonces hay muchos esos arreglos, pero estos arreglos son arreglos más bien en pequeña escala, no pueden ser pues 8 millones de habitantes haciendo eso.
Pero entonces hay para diferentes situaciones, para diferentes grados de densidad de la población, hay diferentes propuestas de solución. Pero definitivamente esta idea de la chacra a la olla tiene alcances muy limitados. Es muy atractivo, muy seductor, pero con alcances muy limitados. Muchísimas gracias. Bueno, vamos ahora a atender una batería de preguntas de nuestro público que nos sintoniza, a todos ellos que nos están siguiendo a través del Facebook del CONCITEC. Muchísimas gracias por su sintonía y por alcanzarnos sus preguntas. Vamos a mencionarles unas 3 preguntas y ustedes van a considerar la que deseen responder, la que crean conveniente. Vamos a tener 3 minutos para cada uno de ustedes. Acá hay una que dice: el Perú cuenta con andenes en diferentes pisos ecológicos. Por falta de decisiones de parte del sector agrario, estos andenes se mantienen improductivos. ¿Qué políticas se pueden implementar para utilizar su capacidad instalada? A propósito también de lo que mencionaba la señora Acevedo acerca de las importaciones de trigo y de maíz amarillo, por ejemplo, hay una pregunta que nos indica cómo se debería proceder para garantizar una producción nacional de alimentos más autónoma, ¿no? Y otra pregunta nos indica cómo podemos hacer para comprometer más a la agricultura a gran escala en el consumo nacional, ¿no? O sea, sabemos que la agricultura en gran escala está destinada principalmente a la agroexportación. ¿Cómo a partir de esta emergencia nacional y lo que se viene todavía la podemos comprometer para que también atienda el consumo nacional? Esas 3 preguntas, por favor, cada uno tiene 3 minutos. Empezamos nuevamente con la señora Acevedo. Gracias. Sí, bueno, gracias. Respecto a la importación de alimentos, ¿no? O sea, ¿cómo se podría hacer para que no importemos tantos alimentos? Bueno, esto tiene que ver con los hábitos también alimentarios, tiene que ver con el consumo de los alimentos, ¿no es cierto? O sea, y también con los precios y con la economía de las familias, porque los alimentos importados actualmente, digamos, por ejemplo, el trigo. ¿Para qué se utiliza el trigo? Para el pan, para los fideos. Miren, yo tengo una canasta que se hizo con el MEF hace muchos años, en el 2011, que nos dice, por ejemplo, que en el país, tanto en la costa, en la sierra, como en la selva, con sus variaciones, digamos, hay 7 productos que son los que más se consumen y que representan el 36% del gasto de la familia. ¿Y cuáles son esos alimentos? Pan, arroz, leche, papa, azúcar, pollo, fideos. Entonces, ¿cómo hacer para variar esta canasta básica y esencial? O sea, requiere, digamos, en primer lugar, modificar el consumo. Porque de acuerdo al consumo, de acuerdo a la demanda, es que, digamos, también se incentiva la producción. O sea, si yo consumo, por ejemplo, más quinoa, más cereales andinos, probablemente también se produzca más quinoa, más cereales andinos, probablemente, ¿no? Pero, por ejemplo, los cereales andinos son caros, ¿no? Para las familias más vulnerables, porque la quinoa cuesta mucho más que cualquier otra menestra, o que cualquier otro producto, ¿no es cierto? Similar. Pero creo que sí, o sea, una es eso, o sea, modificar los hábitos de consumo. O sea, eso quiere decir incorporar más alimentos nacionales en nuestra dieta. Sustituir algunos alimentos de importaciones es un proceso muy difícil, es un proceso largo, además, porque las costumbres alimentarias no se cambian de un momento a otro. Nadie va a dejar de comer pan. O sea, a ver quién levante la mano, quién no va a comer pan. O sea, nadie va a dejar de comer pan, nadie va a dejar de comer fideos, nadie va a dejar de tomar leche. Entonces, y estos son los alimentos que se importan. ¿No es cierto? ¿Por qué se importan? Porque no los producimos lo suficiente. Más bien la pregunta es si podemos producir lo suficiente internamente, ¿no? Entonces, ahí tendría el reto al Ministerio de Agricultura y hacer una estrategia, una política de incrementar la producción y de promover la producción de estos alimentos que se importan para bajar nuestra dependencia alimentaria. Gracias, señora Acevedo. Señor Llosa, por favor, su intervención. Yo quiero referirme a 2 de las preguntas, ¿no? En cuanto a los andenes, fíjese, hace unos años el amigo Efraín González Solarte, creo que con la doctora Trivelli, hicieron un trabajo muy concienzudo sobre los andenes y pusieron en evidencia el alto costo que significaría recuperarlos. Yo me he inclinado analizando estos temas
que lo que se requiere más son sistemas de bajo costo, las terrazas de formación lenta, que algunos campesinos le dicen pata pata, que es para evitar la erosión con champa y tierra, ¿no? Entonces eso puede contener la tierra y a la vez se infiltra el agua, ¿no? Y evita la erosión. Entonces yo me inclinaría por ese tipo de práctica que a uno le dicen práctica conservacionista, ¿no? Ahora, la segunda es la agroexportación. Fíjese, la historia nos ha enseñado, y decía Heródoto que la maestra de la vida era la historia. En la época que los campesinos o la gente requería alimentos, el gobierno sacó la ley de pan llevar. Era obligatorio que los que sembraban algodón o caña tenían que sembrar algo de productos alimenticios. Pero las multas eran tan ridículas que no cumplían con la ley, preferían pagar la multa. El capital se sirve, no sirve a los demás. Esa es la verdad. Entonces, yo no creo que perder la buena voluntad, de ninguna manera. Yo creo que ahí habría que tener claridad en una política agraria. Se ha constituido el latifundio. Y no hay que ver solamente las economías de escala. Hay que pensar en correlatos sociales y políticos. Donde se concentra la renta, donde se concentra la riqueza, se concentra la fuerza, el poder. Un minuto. Hay una relación dialéctica entre poder económico y poder político. Entonces, nosotros tenemos que pensar en lo grave que es el latifundismo, en el sentido de democracia. Invalida la democracia, se queda centro de poder. Yo creo que ahí la clave sería crear más agricultura mediana. Los últimos irrigaciones se han entregado tierras en miles de hectáreas. No se ha hecho pequeña o mediana propiedad. Han podido hacer parcelas de 10 hectáreas. No, se ha subsidiado a los grandes agricultores vendiéndole la tierra que ha costado muchísimo de irrigación. La estamos pagando todos y se le ha regalado casi a los grandes hacendados. Entonces yo creo que ahí es un problema de políticas, y política con mayúscula. No hay democracia real, hay democracia formal. El poder económico soporta al poder político y es el que maneja el país. Entonces por ahí hay que entrar. Bien, gracias, señor Llosa. Señor Eguren, tiene 3 minutos. Ya, respecto a la andenería, en parte lo que decía Jaime, es muy caro también para los campesinos mantener los andenes. Exige mucho esfuerzo, mucho trabajo, y finalmente los campesinos, gran parte de los campesinos son parte del mercado de trabajo. O sea, ellos tienen cálculos de costos de oportunidad, ¿no es cierto? Si trabajo 10 horas acá, ¿cuánto me va a redituar? Prefiero ir a construir en la población más cercana que mantener un andén. Entonces, yo entiendo que los andenes podrían ser recuperados, pero en un contexto mucho más amplio que debe incluir, por ejemplo, lo que son las atracciones turísticas. Es decir, andén no solamente sirve para mantener, para utilizar mejor el agua, etcétera, etcétera, sino también sirve para atraer turísticas. Entonces se crea un ambiente, una zona económica que justifica, por consiguiente, el mantenimiento de los andenes. Para muchos casos creo que puede funcionar de esa manera. Si no, exige mucho trabajo, ¿no? Sobre las cuestiones de importaciones, efectivamente, lo que decía Ana María, ¿no? Hay un tema de costumbres, ¿no? Que es muy difícil de cambiar. Pero es que hay cosas que son realmente inmorales, indecentes, estúpidas, y que solo se explica por la codicia. Que el Perú sea el principal exportador de proteínas de pescado es un escándalo. Eso es un escándalo, ¿no? Y entonces, recuerdo, durante el gobierno de Velasco se hizo una campaña importante para la difusión del pescado. Se crearon una serie de restaurantes, al inicio eran restaurantes del Estado, en la sierra incluso, para que la gente comience a interesarse en comer pescado, y hubo un incremento del consumo de pescado. La gente es sensible a las campañas. Igualmente, en algún momento se hizo una campaña en pro del consumo de la papa, ¿no es cierto? Y entonces no se está forzando a nadie, pero las campañas sirven para ayudar a cambiar la estructura de consumo. Y esa es una de las maneras de realizar. Y finalmente, el asunto de la gran agricultura. Mire, la gran agricultura, desde la década del 90, el Estado ha gastado como 6.500 millones de dólares en habilitar nuevas tierras con las obras de irrigación, y lo que ha revertido al Estado es más o menos 6.000 millones. O sea, el 90% más o menos ha sido subsidio del Estado. Y el Estado lo subsidia constantemente porque pagan la mitad, estas empresas pagan la mitad del impuesto a la renta. Lo mínimo en las condiciones
terribles como las que estamos, lo mínimo que se le puede exigir es que parte de las tierras hoy día vayan a aliviar el problema de alimentación destinando un porcentaje de sus tierras a esto. Pero como no lo van a hacer porque van a ganar menos, no es que vayan a perder, van a ganar probablemente menos para el mercado interno que vendiendo afuera, eso tiene que ser un acuerdo y una decisión del Estado. Bien, gracias. Muchas gracias, señor Eguren. Les agradezco que hayan sido tan precisos en sus tiempos. Eso nos da la oportunidad de una última ronda para recoger preguntas del público. Nuevamente la misma estrategia, voy a mencionar 3 preguntas, ustedes toman la que consideren a bien responder y tenemos 3 minutos o tal vez un poquito menos para cada una de ellas. El público pregunta, ¿cuál sería la política de seguridad alimentaria de origen animal post pandemia en el Perú y el rol del médico veterinario? Seguro esto lo ha mandado un médico veterinario. ¿Qué papel juegan las universidades en la alimentación familiar y la seguridad alimentaria? Y una tercera pregunta nos indica qué pasó con Caliwarma, además que constatando los centros de apoyo con este programa de alimentación, que es deficiente, mal preparado tanto para que muchos niños no consumen estos alimentos. ¿Qué hacer para defender los derechos de los niños que requieren este apoyo alimentario? Listo. Señora Acevedo. Bueno, ok, yo creo que hay varias preguntas interesantes. Por ejemplo, ¿cuál es el papel que juega la universidad en la seguridad alimentaria? Indudablemente la investigación. Yo pienso que ahí hay que investigar muchísimo sobre canastas alimentarias regionales, por ejemplo, flujos de comercialización de alimentos, fortalecimiento de mercados locales, ¿no es cierto? ¿Cómo hacer posible que podamos nosotros progresivamente teniendo, digamos, una mayor autonomía alimentaria, ¿no? Pero es importante estudiar la oferta alimentaria regional y la capacidad que se tiene, digamos, también de comercialización de regiones, porque para tener una canasta alimentaria adecuada, suficiente, nutritiva, etcétera, se requieren de varios productos. No todo el mundo va a producir todos los productos, entonces se requiere una especie de cadena de suministro, pero también de comercialización, pero sobre todo saber cuáles son las ventajas comparativas, competitivas, cuáles son, digamos, los modos de producción más adecuados, de acuerdo a las regiones, en fin. Creo que ahí la universidad podría investigar, igual también podría investigar muy bien cuáles son las costumbres alimentarias, ¿no es cierto? Para esto que decía un poco Fernando, ¿no? Hacer campañas, por ejemplo, para procurar una alimentación más nacional y más local, ¿no? Sobre todo una alimentación también más local, más localizada, ¿no? Nuestros productos son muy diversos, variados, y creo que podríamos tener una alimentación mucho más localizada que más transnacionalizada, ¿no? O sea, que dependamos menos. Sobre Caliwarma me parece interesante trabajar, por ejemplo, en algún momento trabajamos esto de las compras públicas de alimentos, ¿no? Que puede articular, digamos, la producción de la localidad, de la región, para alimentar a los niños, ¿no? Sí, efectivamente son más de 4 millones de niños que se alimentan de Caliwarma, y sí es necesario también incorporar, creo yo, alimentos no tan procesados, ¿no es cierto? Porque Caliwarma generalmente brinda alimentos procesados o industrializados, claro, también menestras, arroz y esas cosas, y mucho también los CAES, que son los comités de alimentación escolar, incorporan o compran, digamos, en su localidad las hortalizas, las verduras, los condimentos para preparar los alimentos. Entonces, las dietas, que las de Caliwarma son dietas balanceadas, y lo que habría que asegurar ahí es una relación más cercana con la producción y la oferta de la agricultura familiar de alimentos y la alimentación de los niños, ¿no? Y siempre y cuando asegurando todo lo que es la inocuidad de los alimentos, sobre todo eso, ¿no? La salubridad también en la preparación. Gracias, señora Acevedo. Su turno, señor Llosa, por favor. 3 minutos. Y como es muy corto, yo prefiero dedicarme al tema de la pequeña agricultura familiar y la alimentación. No se trata solo de la seguridad alimentaria, seguridad y suficiencia alimentaria. Porque Japón quiere seguridad alimentaria, pero gran parte es importado, no es suficiente. Tiene que importar alimentos. Entonces yo creo que acá hay varias cosas que analizar. En tiempo de cambio climático hay que considerar esa variable, los efectos, consecuencias. Yo ya mencionaba que la disponibilidad de agua
se ha perdido en la seguridad, en la pluviometría, y el 70% de los cultivos o más dependen de la lluvia. Entonces, el primer problema es cómo sorteamos el problema de la menor disponibilidad de agua y que hay estrés y que se pierda la cosecha. El segundo problema que creo que hay que pensar, que no se está analizando, y también ya lo he planteado hace muchos años, he visto en las comunidades de Puno, concreto, comunidades Condorine, en Lampa, ¿qué cosa encontré? Que no había frío suficiente para hacer chuño, y estábamos a 4.000 metros. Y los campesinos me dijeron, no hemos podido hacer chuño porque no había temperatura suficiente. Y el chuño, un buen chuño puede durar varios años. Uno dice que puede durar 10 o 20 años, pero ellos lo utilizan justamente para poder alimentarse en la época que no hay producción. Entonces, eso nadie lo está analizando. Tenemos que ver cómo vamos al encuentro de ese problema. Y de la familia campesina, que está como... Yo mencioné lo de la ceolita porque no requiere canales para regar. No requiere tuberías si vas a hacer riego presurizado o tecnificado. La ceolita la colocas al lado de la planta, este compuesto que absorbe el agua y la suelta lentamente. Entonces, el costo es bajísimo y existe porque es de origen volcánico. Toda la zona sur de Perú tiene ceolita. Entonces, también es una cosa que hay que tener en cuenta. Y lo último que es clave, la subida de cota de los cultivos. El cambio climático está determinando que los cultivos que están en la zona quechua ya están subiendo. Ya no solo hay papa amarga a 4.000 metros, 4.400. Ya hay papa dulce. Entonces, hay un fenómeno. Hace poco le ha salido una publicación de una universidad norteamericana que dice que 30% en el hemisferio norte, 30%, y en la zona de alta montaña, que es el caso del Perú, 30% de la tierra que no era cultivada por efecto del clima, de la alta temperatura, ahora lo son. Entonces, ¿quién está analizando cuántos cultivos están subiendo? Yo tengo datos de Bolivia, de la quinoa. Ha subido a la zona de pastos y de bosques que era comunal, pero el usufructo era privado en las tierras de la zona quechua, era privado, no era propiedad, pero igual que en Perú las comunidades no son propiedad, son usufructo, pero han subido y están parcelándose la tierra de pastos y de bosques, porque han adquirido nuevo valor. ¿Quién está analizando esos fenómenos? Bien, gracias, señor Llosa. Bueno. Muchas gracias, señor Eguren, sus últimos 3 minutos. Sí, bueno, el asunto de Caliwarma, ¿no? Estaba leyendo un informe de la FAO de los centenares de millones de niños que dependen de los programas de alimentación escolar en el mundo y los riesgos justamente que la pandemia pueda interrumpir esto, ¿no? Y efectivamente, para este año estaba previsto servir a 4 millones de niños, este programa de Caliwarma, a 4 millones de niños en 60 y tantos mil instituciones educativas, ¿no? Esto, lógicamente, tenía que cambiar, ¿no? Y la oferta hoy día de Caliwarma, han reprogramado esto, va a ser de servir a 3 millones de niños y llevar los paquetes con alimentos a los mismos locales donde los padres, digamos, van a recogerlos, ¿no? Ahí me quedó la pregunta, bueno, ¿y qué pasa con el billón que no va a recibir nada? ¿No? Porque lo previsto era 4 millones y se van a entregar 3 millones. ¿Y qué va a pasar con el millón de niños que no van a recibir esta ayuda, ¿no? Dos, totalmente de acuerdo con Ana María, que Caliwarma ya hace tiempo ha debido hacerse un programa de mediano y largo plazo para ir incorporando efectivamente lo que es la producción local. Estos programas son muy potentes para el apoyo a la agricultura familiar. En el Brasil, por ejemplo, es un caso clásico. El 30% de la producción de la agricultura familiar es adquirida por el Estado para los programas sociales. Y eso ha significado digamos, un fortalecimiento muy grande de la agricultura familiar. En el caso de las universidades, yo creo que uno de sus papeles más importantes es precisamente la investigación que tanta falta hace. Ahora, ¿qué investigación? ¿No? Dadas las características nuestras, yo creo que tiene que ser una investigación que tanto aborde todas las potencialidades de lo que hay de los conocimientos tradicionales y técnicas tradicionales y adecuadas a esta geografía tan endiablada que tiene el país, que es una desventaja, pero al mismo tiempo es una ventaja. Pero también estar atento a lo que es investigación de vanguardia, ¿no? En estas tecnociencias de vanguardia a las que nos hemos referido en preguntas anteriores, y como marco general, esto dentro de un contexto de cambio climático.
¿no? Porque ese es lo que va a imponer las limitaciones y también en algunos casos las oportunidades del futuro. Tiene que ser muy activa en esos términos. Pero al igual que hablamos de la necesidad de una estrategia nacional para hacer políticas agrarias, tiene que haber una estrategia nacional de investigación de las universidades sobre qué va a investigar y qué cosa es prioritario en el ámbito de la cuestión agraria, ¿no? Bien, señor Eguren, muchísimas gracias. Con su intervención hemos concluido esa ronda de preguntas. Yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes haber sido tan tolerantes con este tirano del tiempo que ha tenido que ser su moderador en esta mesa. Lo que nos indican nuestros panelistas es que pues sí, hay un panorama que no es tan bueno para la seguridad alimentaria, siempre y cuando cómo lo manejemos. El Perú, por supuesto que logra remontar a estos problemas. Esperemos que se hayan sido recogidas todas las propuestas que nos hayan alcanzado nuestros panelistas. Yo estoy seguro, señores, que el público ha aprendido y ha disfrutado de cada una de sus apreciaciones. Me encarga la Oficina de Comunicaciones del CONCITEC, por favor, mencionarles esta información. CONCITEC ha puesto a disposición de la comunidad científica una serie de herramientas a propósito de la pandemia que hoy vivimos. La biblioteca virtual, donde encontrará más de 6.000 publicaciones científicas sobre el COVID. El Observatorio de Oportunidades COVID, donde publicamos diversos llamados a concursos a nivel internacional para acceder a fondos para investigación. Pronto CONCITEC hará además una segunda llamada a la comunidad científica peruana para que presenten sus propuestas al concurso de proyectos especiales Respuestas al COVID-19. Repito, esta es la segunda convocatoria luego de un primer concurso altamente exitoso. Y en esa línea los invitamos a ver las entrevistas a los investigadores que obtuvieron todos los fondos en esta primera convocatoria del concurso, en donde ellos mismos nos explican sus propuestas de solución. Estas se realizan de lunes a viernes a las 3 de la tarde y se transmiten vía las redes sociales de Fondesit y del CONCITEC. Toda esta información que yo he mencionado la pueden ustedes encontrar en el portal del CONCITEC, en la web del CONCITEC. Además, mencionarles que para el día de mañana este coloquio Ciencia y Sociedad dedicado al COVID-19 continúa con una muy interesante mesa que tratará el tema los impactos de la cuarentena sobre la salud mental y las familias, que está integrado por la doctora María Victoria Arévalo, el doctor, Alfredo Saavedra, también tenemos una psicóloga infantil, me parece que es la señora Elías, y va a estar moderado por el señor Marco Rinaldi, especialista del CONCITEC. No nos queda más que agradecer a cada uno de nuestros panelistas, a la señora Ana María Acevedo, al señor Jaime Llosa y al señor Fernando Eguren, que tan amable han participado en esta mesa redonda del coloquio Ciencia y Sociedad dedicado al COVID-19. De mi parte, agradecerles a todos los que nos han sintonizado a través del Facebook del CONCITEC. Muchísimas gracias. Gracias, señores. Nos despedimos entonces.